La imagen tiembla. Es de baja calidad, pero lo suficientemente clara para sembrar el terror absoluto. Una mujer está de rodillas. Es Irma Hernández Cruz, 62 años. Su rostro, el rostro de una maestra que dedicó su vida entera a las letras, ahora está marcado por un profundo cansancio y desesperación. Sus manos están atadas firmemente al frente. Su voz tiembla, quebrada, mientras es forzada a leer cada palabra de un mensaje mortal. Pero lo que deja a todo México sin aliento no es la imagen de Irma, es lo que está detrás de ella. 12 sombras negras, 12 sicarios del grupo Sombra, el ejército de las sombras, se yerguen imponentes como deidades malignas. Rostros cubiertos por pasamontañas, cuerpos ocultos en chalecos tácticos. 12 cañones de fusiles de asalto R-15 apuntan directamente hacia ella, fríos e implacables. Sus dedos descansan sobre los gatillos en un silencio tenso como la cuerda de un violín, listos para convertir a esa pobre mujer en un ejemplo sangriento. Este es un aviso para todos los taxistas que no quieren pagar. Esto es lo que les va a pasar si no cumplen. No era una confesión, era una sentencia de muerte televisada en directo. Una demostración de poder del demonio. Un acto de terrorismo puro diseñado para sofocar cualquier atisbo de resistencia. Ese video no solo mató a Irma, buscaba matar la esperanza de millones de personas. Era la declaración de guerra abierta del grupo Sombra contra el gobierno, contra la sociedad, contra cualquiera que se atreviera a desafiar su dominio. Cuando el video de menos de 2 minutos terminó, hizo sonar todas las alarmas de seguridad nacional. Una pregunta dolorosa flotaba en el aire. Si una maestra jubilada, una abuela, una madre, podía ser convertida en chivo expiatorio de una manera tan pública, ¿quién está realmente a salvo? En su oficina de máxima seguridad en la capital, Omar García Harfuch vio el video por segunda vez. Su rostro era frío como el hielo. Sus ojos afilados como navajas se clavaron en la pantalla, registrando cada detalle. El tipo de armas, los uniformes, el tono de voz de los sicarios. No vio a una víctima, vio un símbolo profanado. No vio a un grupo criminal, vio un tumor maligno haciendo metástasis en el corazón del país. El informe de inteligencia yacía sobre la mesa. Maestra de Álamo, utilizada como herramienta de propaganda criminal. Harfuch levantó el teléfono. Su orden no fue una petición, fue un trueno. Activo rojo Veracruz, alerta roja Veracruz, atrápenlos a todos, extermínenlos hasta la raíz. Este caso no pertenece a la burocracia de papeleo, nos pertenece a nosotros, ahora mismo. La guerra había comenzado, no una guerra entre la policía y los criminales, sino una guerra entre el orden y el caos, entre la justicia y el miedo. La cacería más grande estaba a punto de desatarse, y en su centro estaba el fantasma de Irma, la mujer que fue asesinada por el mismo miedo al que se negó a someterse. El 18 de julio, 7:43 am, el débil sol de la mañana de Álamo Temapache lucha por atravesar la niebla, tiñendo de amarillo la calle Sor Juana Inés de la Cruz. Irma gira la llave, el familiar motor de su viejo taxi Suru cobra vida, rompiendo el silencio. Era un sonido de vida, de diligencia. A sus 62 años, después de décadas en el aula, debería estar descansando con sus nietos, pero la vida no se lo permitía. Su escasa pensión no era suficiente para cubrir los gastos, y había elegido el volante como su compañero para ganarse la vida. No estaba sola. Miles de veracruzanos hacían lo mismo, trabajando duro cada día, solo esperando tener una vida pacífica. La ruta de Irma era fija, familiar. Conocía cada bache, cada curva. Creía que era segura. Fue su error fatal. Cuando el taxi apenas había recorrido unos cientos de metros, una camioneta gris, sin placas, como un tiburón, salió de un callejón y le cerró el paso. El chirrido de los frenos fue ensordecedor. Las puertas se abrieron de golpe. 3 hombres vestidos con equipo táctico saltaron, moviéndose con la precisión de fuerzas especiales. El corazón de Irma se detuvo. Solo tuvo tiempo de ver a uno de ellos usar la culata de un rifle para hacer añicos la ventanilla a su lado. El sonido del cristal roto se mezcló con el grito mudo en su pecho. Un cañón helado le apuntó directamente a la cara. El olor a pólvora y sudor le invadió las nasofaces. ¡Fuera! La sacaron del vehículo bruscamente. Como arrojar un saco. No tuvo tiempo de reaccionar. Nadie en la calle se atrevió a intervenir. Todos se quedaron paralizados, congelados por el terror. Sus miradas estaban vacías, paralizadas por un poder que sabían que no podían combatir. El miedo ya había ganado la batalla antes de que comenzara el enfrentamiento. Menos de 20 segundos, Irma Hernández Cruz había desaparecido, engullida por la camioneta gris. Su taxi quedó abandonado en la calle,
con la ventanilla rota, como un mudo testimonio de la brutalidad que acababa de ocurrir. No era un secuestro extorsivo común, estaba meticulosamente planeado. Sabían exactamente quién era, a dónde iba y a qué hora. Era un acto de castigo. ¿La razón? Hacía unas semanas, un hombre con una cicatriz en la cara se le había acercado, exigiéndole una cuota semanal para poder trabajar en paz, dijo él. Irma, que había pasado su vida enseñando a los niños sobre el coraje y la integridad, lo miró directamente a los ojos y dijo: no se doblegaría ante el mal, no contribuiría con un solo peso a quienes vivían del miedo de los demás. Fue un acto de dignidad, pero en el mundo del grupo Sombra, la dignidad es un crimen que se paga con sangre. 2 días después, el infierno abrió sus puertas. Apareció el video. Al principio, fue solo un rumor, un susurro en los grupos de chat de los taxistas. Se llevaron a la señora Irma. Ya hay video. Luego comenzó a extenderse. Con cada compartido, el miedo se multiplicaba exponencialmente. Saltó de WhatsApp a Facebook, de cuentas personales a portales de noticias locales. En cuestión de horas, todo Veracruz estaba sumido en una onda sísmica. La escena en el video era un almacén abandonado, húmedo y sucio. Irma estaba arrodillada en el suelo frío. Detrás de ella, la falange de 12 sicarios permanecía inmóvil. No eran simples matones, eran los soldados de un imperio criminal, entrenados para matar y sembrar el terror. Eran la encarnación del grupo Sombra. La forzaron a leer el mensaje. Cada palabra que pronunciaba era una puñalada a la seguridad de la comunidad. Este es un aviso para todos los taxistas que no quieren pagar. Esto es lo que les va a pasar si no cumplen. Pero lo que más atormentaba a los espectadores no eran las amenazas, era la expresión de Irma. No lloraba, no suplicaba. En sus ojos cansados se veía una trágica aceptación. Sabía que su destino estaba sellado. Sabía que incluso si recitaba cada palabra, no la dejarían vivir. Su rostro era un testimonio elocuente. El miedo había hecho su trabajo mucho antes. Este video no era un castigo, era una campaña publicitaria, un producto de comunicación terrorista perfectamente elaborado, diseñado para propagarse como una epidemia digital, y tuvo un éxito rotundo. Esa misma noche, docenas de taxistas en Álamo abandonaron sus vehículos y huyeron del pueblo. Otros, temblando de miedo, comenzaron a buscar la manera de pagar el impuesto al grupo Sombra. El miedo es un arma más eficaz que cualquier bala. Para cuando las autoridades locales estaban reunidas, confundidas, el grupo Sombra ya había ganado una batalla psicológica crucial. Habían demostrado quién mandaba ahí, pero no sabían que su mensaje había llegado a los oídos de un hombre que nunca retrocede. Fue una ejecución mediática, dijo Harfuch a sus subordinados a través de una línea segura. Y vamos a responder a ese mensaje, con un mensaje 100 veces más fuerte. Todo México esperaba, pero nadie sabía cuán devastadora sería la respuesta de Harfuch. Y nadie sabía que en algún lugar en la oscuridad, el cuerpo de Irma esperaba ser encontrado, guardando secretos aún más aterradores que el video. Noche del 23 de julio. El teléfono del 911 sonó débilmente. Al otro lado de la línea, una voz de hombre susurraba, entrecortada, mezclada con el silbido del viento. El hombre, un campesino de la remota comunidad de Petzintla, un hombre casi olvidado en el mapa, dijo que olía a muerte proveniente de un rancho abandonado. Cuando la primera patrulla estatal llegó al lugar, no necesitaron perros para confirmarlo. El olor penetrante, dulzón e inconfundible de la descomposición envolvía toda la zona. Se adhería a la ropa, se infiltraba en el olfato. Un anuncio espeluznante de que algo muy malo había sucedido ahí. Siguieron el hedor hasta la parte trasera del rancho. Junto a un montón de sacos viejos y ramas a medio quemar, la encontraron, Irma. Su cuerpo estaba envuelto en una sábana blanca, ahora manchada de sangre y madro. Los terribles hematomas en su faz eran testimonio de una tortura brutal. Sus manos seguían atadas. Su ropa estaba intacta, pero su dignidad había sido pisoteada de la manera más cruel, no por lo que le hicieron a su cuerpo, sino por cómo la usaron como una herramienta para sembrar el terror. El informe preliminar del forense fue un jarro de agua fría para los intentos de encubrimiento de las autoridades locales, que intentaron desviar la narrativa hacia una muerte por infarto debido al estrés. No, Irma no murió de infarto, murió de miedo. Había sido torturada psicológica y físicamente hasta que su cuerpo no pudo más. Fue asesinada por la misma arma que el grupo Sombra usaba para gobernar. 23:12 de la misma noche. La noticia, junto con las horribles imágenes de la escena y el informe forense preliminar,
Fue cifrada y enviada directamente a la Oficina de Inteligencia Nacional. Omar García Harfuch leyó el informe 2 veces. El silencio en su oficina era denso como el plomo. No estaba enfadado. La ira era una emoción demasiado trivial. Lo que sentía era una determinación gélida, una furia contenida, lista para estallar. Levantó el teléfono rojo dedicado. Activo rojo Veracruz. Solo 3 palabras, pero en el mundo de las Fuerzas Especiales de México tenían el poder de un terremoto. Se activaba la alerta roja Veracruz. Eso significaba que las reglas habituales ya no aplicaban. Significaba que todos los recursos federales se volcarían en un único objetivo. Denme la ubicación de los responsables en 72 horas. Era una orden imposible, pero para quienes trabajaban bajo el mando de Harfuch, era una promesa. La cacería comenzó. Desde la Ciudad de México, se desplegó una fuerza de respuesta sin precedentes. Agentes federales de élite, los mejores analistas de datos y seguimiento digital, unidades de intervención armada pesada y los más modernos drones de vigilancia térmica. Todos se dirigieron hacia el norte de Veracruz. El cielo nocturno fue rasgado por el rugido de los aviones de transporte militar. Harfuch no se quedó en la capital. Asumió personalmente el mando estratégico coordinando directamente con la Fiscalía de Veracruz, eliminando todas las barreras burocráticas. Convirtió el caso de Irma en una operación militar. Su objetivo tenía 3 capas. Capturar a toda costa a los hombres que aparecían en el video, no para interrogarlos, sino para enviar un mensaje. Desmantelar hasta la raíz la red de extorsión que había puesto a Irma en el punto de vista. Cortar la fuente financiera del monstruo. Enviar un mensaje del Estado. Un mensaje de acero y fuego. Más fuerte, más resonante y más aterrador que cualquier video que los criminales pudieran producir. Mientras tanto, en Álamo Temapache, el aire estaba cargado de rumores. La gente comenzó a susurrar sobre convoyes militares desconocidos, sobre soldados con una mirada diferente que no se parecían a los policías locales que veían todos los días. Sintieron un cambio. Ha bajado gente grande, se decían unos a otros. Esta vez de verdad quieren atrapar a los asesinos. Tenían razón. Esa persona era Harfuch, y él no venía a negociar, venía a cerrar el cerco. En la oscuridad de las montañas y los pueblos remotos, los miembros del Grupo Sombra comenzaron a sentirse inquietos. La presa se había convertido de repente en cazador. Algunos comenzaron a huir, tratando de esconderse en las selvas o en estados vecinos. Pero ya era demasiado tarde, porque cuando el Estado decide actuar con toda su fuerza, el crimen no tiene a dónde correr. La cacería acababa de comenzar. En el bajo mundo, eran conocidos por sus apodos, el Cholo y el Gastón, pero en la pantalla del radar de la Inteligencia Nacional, sus nombres reales, Víctor Manuel N. y José Eduardo N., estaban marcados con un rojo brillante, indicando la máxima prioridad. No eran soldados rasos, eran 2 eslabones cruciales, comandantes de nivel medio del Grupo Sombra en la región. Los informes de inteligencia indicaban que no solo participaron en el secuestro, sino que fueron los directores de la operación terrorista contra Irma Hernández. Fueron ellos quienes estuvieron detrás de la cámara, disfrutando del miedo de la víctima. Amanecer del 24 de julio. El cielo todavía estaba cubierto por una neblina. Un pequeño punto blanco se movía por un camino de tierra que conectaba Cerro Azul con Álamo Temapache. Era su camioneta. Desde miles de metros de altura, un dron de vigilancia térmica de las Fuerzas Especiales había fijado el objetivo. Cada movimiento, cada cambio de temperatura, se transmitía en tiempo real al centro de mando de Harfuch. Iban a cobrar otra cuota. Sus rostros estaban relajados, confiados, incluso bromeaban. No tenían ni idea de que estaban siendo observados por un ojo invisible desde el cielo, y un convoy de la muerte los esperaba más adelante. Desde el centro de mando, la voz de Harfuch resonó por la radio, fría y decisiva. No los pierdan de vista, los quiero vivos. 6:47 AM. En una curva ciega, donde la carretera estaba en pésimas condiciones, la trampa estaba tendida. Un convoy de fuerzas especiales estaba apostado, perfectamente camuflado en el paisaje. Cuando la camioneta del Cholo y el Gastón redujo la velocidad para esquivar un bache, llegó el momento. 2 vehículos blindados salieron de ambos lados, bloqueando cualquier avance o retroceso. Todo sucedió en un instante, rápido como un parpadeo, preciso como una cirugía. Los sicarios en el vehículo entraron en pánico, intentando alcanzar sus armas, pero no tuvieron oportunidad. La puerta del vehículo fue arrancada. 3 operadores de fuerzas especiales con escudos balísticos se abalanzaron por los flancos, mientras otros 2 rompían las ventanillas traseras. ¡Manos arriba! ¡Rodilla al piso! El grito resonó autoritario y abrumador. Víctor Manuel, el Cholo, intentó abrir la puerta y correr. Solo logró dar unos pasos antes de que un perro K9 se abalanzara sobre él, derribándolo con una poderosa mordida. José Eduardo, el Gastón, no se resistió. Se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Sabía que todo había terminado.
Dentro del vehículo, los agentes encontraron un arsenal y pruebas del crimen. Una pistola de 9 milímetros con cargador extendido, varios sobres amarillos con listas de taxistas presuntamente extorsionados, bolsas de droga y, lo más importante, una libreta sucia. Estaba llena de iniciales, fechas y cantidades de dinero. Una lista negra que registraba la microeconomía del crimen. Y en uno de los teléfonos incautados encontraron algo aún más repugnante: el video original de Irma siendo torturada psicológicamente. Estaba guardado en la carpeta de favoritos, reproducido varias veces como si fuera un trofeo. Harfuch recibió la noticia de inmediato. Tenemos a los dos primeros. Las confesiones están en camino. Pero no celebró. Miró el informe sobre la libreta y las confesiones iniciales. Un nombre se repetía constantemente. Una mujer, la que había marcado los objetivos, la que había gestionado las cuotas y la que había dado luz verde a la violencia. Menos de 8 horas después de la primera captura, mientras el Cholo y el Gastón apenas comenzaban a recuperarse en la sala de interrogatorios, Harfuch emitió una segunda orden. Su voz no dejaba lugar a dudas. Quiero a esa mujer. Hoy. Y cuando Omar García Harfuch dice hoy, no es una sugerencia, es una sentencia. Toda la maquinaria de inteligencia y operaciones se puso en marcha de nuevo con el único objetivo de cazar a la mujer conocida como la contadora del miedo. Yana Paola N. no encajaba en el estereotipo de una jefa criminal. No tenía tatuajes visibles, no gritaba consignas, no llevaba un rifle al hombro. Su apariencia era la de una mujer joven y corriente que podía pasar desapercibida fácilmente en cualquier ciudad de Veracruz. Pero detrás de esa fachada ordinaria se escondía una mente fría, calculadora e implacable. Era una operadora de alto nivel del Grupo Sombra. Su arma no era la pistola, su arma era la libreta. Las declaraciones cruzadas del Cholo y el Gastón dibujaron un retrato claro. Yana Paola era quien decidía quién vivía, quién moría y quién pagaba. Hacía las llamadas de amenaza, tomaba fotos de los objetivos y ordenaba los castigos para quienes no cumplían. Fue ella quien eligió a Irma, fue ella quien subrayó su nombre en rojo, poniendo fin a la vida de una maestra. En la AMPA local tenía varios apodos: la Paola, la que firma la sentencia sin levantar la voz, y el más temido, la contadora del miedo. Localizar a Yana Paola fue mucho más difícil. Se movía como un fantasma, cambiando constantemente de ubicación entre municipios, usando vehículos de alquiler con placas de otros estados y una serie de identificaciones falsas. Era un objetivo inteligente y cauteloso, pero cometió un error. En uno de los teléfonos recuperados del Gastón, el equipo de análisis digital encontró un tesoro: mensajes de voz enviados por la propia Yana Paola. En ellos coordinaba el cobro de piso en Álamo, con una voz tranquila que helaba la sangre. «Ya tengo la lista», se oía la voz en la grabación. «Los que no están marcados pagan completo. Los otros, ya saben, los otros». Era el código para gente como Irma. Esa grabación fue su sentencia. Cuando Harfuch la escuchó, solo dijo 2 palabras: «Vamos por ella». 2017, noche del 25 de julio. Se desplegó una operación silenciosa en un tranquilo barrio residencial a las afueras de Cerro Azul. 4 vehículos indistintivos de las fuerzas especiales rodearon discretamente una casa de alquiler. Sin luces, sin sirenas, los vecinos no se dieron cuenta de nada. El equipo táctico, equipado con visores nocturnos, se acercó a la casa como sombras. 3 golpes secos y firmes. En la puerta. Silencio. Pasó 1 minuto. La puerta fue derribada. Encontraron a Yana Paola en la sala de estar. Estaba sentada en el sofá, con una pierna cruzada, sosteniendo una libreta en una mano y un cigarrillo en la otra, completamente tranquila. No intentó huir, ni siquiera se inmutó. Parecía que los estaba esperando. Sobre la mesa frente a ella había una pistola calibre .30, una bolsa con dinero en efectivo, pequeñas bolsas de marihuana y lo más valioso de todo, su libreta. Era aún más detallada que la que se encontró con el Cholo. Nombres, rutas, fechas, cantidades. Incluso tenía una columna de notas para castigos a los que se retrasaban en el pago. Al final de la lista, en una página cuidadosamente doblada, estaba el nombre de Irma Hernández, subrayado 2 veces en rojo. Un agente le apuntó con una linterna a la frente y le preguntó: ¿sabes quién es esta persona? Yana Paola dio una largada calada a su cigarrillo, expulsando el humo hacia el techo. Sus ojos no mostraban ni una pizca de remordimiento. La de los taxis. No quiso pagar. Esa frase, pronunciada con una frialdad y apatía absolutas, cerró el círculo del crimen. 22:41. Harfuch recibió la notificación. Objetivo capturado. Libreta recuperada. Su única respuesta por la radio fueron 2 palabras: caso completo. Pero sabía que esto era solo el principio. Capturar a los ejecutores era una cosa.
desmantelar todo un imperio criminal era una guerra completamente diferente. Y ahora, con la libreta de la Paola en sus manos, tenía el mapa que conducía al corazón de las tinieblas. La captura de El Cholo, el Gastón, y especialmente de la contadora Yana Paola, no fue solo una victoria para la ley. Abrió una caja de Pandora revelando la estructura y el modus operandi de una de las organizaciones criminales más brutales de Veracruz, el Grupo Sombra. Los documentos de inteligencia, combinados con los testimonios y los datos de la libreta de la muerte, pintaron un panorama aterrador. El Grupo Sombra no es una pandilla callejera independiente. Son una célula paramilitar, una fuerza especial del Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de México. Nacieron con un único propósito: imponer un orden criminal y controlar territorios estratégicos en el norte de Veracruz, un corredor vital para el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilícitas. Su dominio abarcaba Álamo, Tuxpan, Cerro Azul, Naranjos y Poza Rica. Su modus operandi es una combinación letal de inteligencia local. Infiltran gente en todas partes, desde vendedores ambulantes hasta funcionarios de bajo nivel para recopilar información sobre cada negocio, cada familia. Castigo ejemplar. El caso de Irma es un ejemplo de libro de texto. No matan en silencio. Convierten la muerte en un espectáculo público para sembrar el máximo terror posible. Control psicológico. A través de videos de terror y rumores, crean un ambiente donde la sumisión es la única opción para sobrevivir. A diferencia de otras pandillas, no se esconden, se infiltran. Usan uniformes y vehículos falsos del ejército o la policía. Utilizan radios encriptadas para comunicarse, creando un estado paralelo, un gobierno de las sombras. Cobran piso por todo, desde un puesto de tacos hasta grandes empresas de transporte. Los 3 niveles del infierno. El análisis de Harfuch y su equipo desglosó al Grupo Sombra en 3 niveles estructurales claros. Nivel 1. El brazo armado, sicarios. Son los soldados de a pie, los que ejecutan los actos de violencia. El Cholo y el Gastón pertenecían a este nivel. Son los que empuñan las armas, los que secuestran, torturan y matan directamente. Son numerosos, reemplazables, y a menudo adictos o jóvenes sin futuro. Nivel 2. Los operadores logísticos. Operadores. Son los cerebros de nivel medio, gente como la Paola. No se manchan las manos de sangre directamente, pero sus manos están más sucias. Gestionan las finanzas, planifican las operaciones, recopilan inteligencia y dan órdenes al nivel 1. Son los gerentes del crimen. Nivel 3. Los enlaces. Este es el nivel más alto y peligroso, que aún permanece en la sombra. Son los enlaces financieros y políticos, los empresarios que lavan dinero, los políticos corruptos que reciben sobornos para proteger las operaciones del cártel. Son los que visten de traje, se sientan en oficinas de lujo, pero son el verdadero cerebro del imperio criminal. Este es el objetivo final de Harfuch. La libreta de la Paola era un documento impactante. No era solo una lista negra, era un plan de negocios detallado para una microeconomía del crimen. Cada ruta de taxi, cada mercado, cada tipo de negocio tenía una tarifa de protección semanal. La libreta registraba los pagos, las deudas y los castigos correspondientes. Los nombres marcados en tinta azul eran los que cumplían. Los nombres en tinta negra eran los que se retrasaban en el pago y recibirían una advertencia. Y los nombres en tinta roja, como el de Irma, eran los que se negaban. Para ellos solo había 2 opciones: pagar una multa exorbitante o ser grabado, convertirse en un ejemplo. Cuando Harfuch recibió el análisis final, se dirigió a los funcionarios de Veracruz en una reunión a puerta cerrada. No estamos ante un caso de asesinato común. Estamos ante un mensaje del narco que usó el cuerpo de una maestra como cartel publicitario de su brutalidad. Y cuando el crimen convierte a los ciudadanos en símbolos, la respuesta del Estado debe ser igualmente simbólica, pero exponencialmente más contundente. Este caso había abierto una brecha enorme en el castillo de terror del Cártel del Golfo. Por primera vez en años, sus operadores en Veracruz tenían miedo, porque esto no fue una redada común de la policía local. Fue una operación quirúrgica, comandada por un hombre que se había convertido en leyenda en el mundo de la ley, Harfuch. Y aún no había terminado. La batalla más grande estaba por venir. Mañana del 26 de julio, la atmósfera en Álamo, Temapache había cambiado por completo. El silencio mortal del miedo había sido reemplazado por otro sonido,
El rugido de los helicópteros Black Hawk en el cielo, el sonido de las botas militares golpeando el pavimento y la voz autoritaria del Estado. Omar García Harfuch había llegado. No llegó como un político para tomarse fotos y dar discursos. No llegó como una figura mediática. Llegó como un comandante en el campo de batalla, un estratega, un símbolo viviente de que el juego había cambiado. Esta vez, el crimen no dictaría las reglas. Desde un centro de mando de campaña, establecido en tiempo récord en Cerro Azul, Harfuch tomó el control total. Recibía informes de inteligencia cada hora, analizaba imágenes de satélite y drones continuamente, aprobaba personalmente cada orden de cateo, leía cada página de las declaraciones de los detenidos, con el ojo de un experto cazador de criminales que puede detectar una mentira a kilómetros de distancia. Y lo más importante, habló al público, sin discursos largos. Su mensaje fue breve, directo y no dejaba lugar a malas interpretaciones. Lo que le sucedió a la maestra Irma Hernández ya no es un caso más, es un acto de terrorismo interno, y lo vamos a erradicar. Sus palabras no fueron una promesa vacía, fueron el comienzo de una tormenta. En menos de 48 horas después de esa declaración, más de 140 operadores de fuerzas especiales federales adicionales fueron desplegados, convirtiendo el norte de Veracruz en una fortaleza. Se ejecutaron 7 órdenes de cateo simultáneos en 5 municipios diferentes, apuntando a ranchos, casas de seguridad y negocios sospechosos de pertenecer al Grupo Sombra. Todo el sistema de comunicaciones del cártel, incluidas las estaciones de radio clandestinas y las antenas ocultas en las colinas, fue neutralizado y confiscado. Al menos 25 teléfonos adicionales utilizados por la red de Sombra fueron incautados, proporcionando un tesoro de datos para los analistas. Harfuch también tomó una medida sin precedentes. Ordenó la suspensión temporal de las rutas de autobuses y taxis rurales en zonas de alto riesgo y desplegó a las fuerzas estatales para proteger las rutas donde los taxistas habían denunciado amenazas. Quería enviar un mensaje claro: el Estado está aquí para proteger a su gente. Pero su estrategia fue más allá de los golpes visibles. Ordenó a la unidad de inteligencia financiera congelar todas las cuentas bancarias vinculadas a la red de extorsión. Se interceptaron transferencias de dinero sospechosas. La lista de cobro de piso de la libreta de la Paola se cruzó con los nombres de funcionarios y empresarios locales. En silencio, Harfuch y su equipo comenzaron a construir los expedientes para el segundo golpe. Un golpe dirigido al nivel 3, a los que mueven los hilos desde las sombras. Su presencia creó un cambio psicológico. Por primera vez en años, los ciudadanos no preguntaban ¿dónde está la autoridad? Era el propio Harfuch quien llegaba y les preguntaba ¿quién fue el que les falló primero? No vino para dar un espectáculo, vino a enviar una advertencia. Si Irma fue utilizada por ellos como un mensaje, Harfuch convirtió su muerte en un rugido de justicia, un rugido que resonó hasta las guaridas del Cártel del Golfo en Tamaulipas. Durante una inspección, una madre se le acercó. Con lágrimas en los ojos, no pidió justicia. Le dijo algo más poderoso: «Gracias por venir. Pensé que nadie lo haría». Harfuch solo asintió. Respondió con la única promesa que sabe cumplir: «No nos iremos hasta que esto termine». Esa promesa, hecha en medio de las ruinas de un pueblo aterrorizado, era la esperanza. El asesinato de Irma Hernández hizo algo que nadie esperaba. Rompió el pacto de silencio, una ley no escrita que había existido en Veracruz durante años. El pacto era simple: callar para sobrevivir. Miles de personas habían pagado extorsiones sin decir una palabra. Habían mirado hacia otro lado ante la violencia. Habían evitado denunciar, porque sabían que en su tierra, el que alzaba la voz, su nombre terminaba escrito en una libreta como la de Irma. Pero con la llegada de Harfuch y la tormenta de las fuerzas federales, el miedo comenzó a cambiar de dirección. Se trasladó de las casas de la gente común a las guaridas de los criminales, de los taxistas a los sicarios. Y por primera vez en mucho tiempo, la gente comenzó a hablar. Testigos que antes habían permanecido en silencio, ahora actuaban. Notas anónimas se deslizaban bajo las puertas de los vehículos de policía. Grabaciones de llamadas de extorsión se enviaban a las líneas directas. Ubicaciones de arsenales y casas de seguridad se dibujaban toscamente en mapas y se entregaban a las patrullas. Aquí guardan las armas. Esta es la casa de uno de ellos. Ahí se esconden cuando hay patrulla. La confianza, algo que se creía muerto, comenzó a resurgir débilmente, pero era una confianza condicional. Todos lo sabían. Si las fuerzas federales se iban, si Harfuch regresaba a la capital, el Grupo Sombra volvería. Y esta vez, volverían con más ira y sed de sangre, para vengar esta humillación,
para demostrar que el miedo todavía les pertenecía. A nivel nacional, el caso de Irma se convirtió en una tormenta mediática. Los titulares gritaban sobre la maestra ejecutada, sobre el ejército de las sombras y la intervención de Harfuch. Las redes sociales explotaron. El hashtag Justicia para Irma se convirtió en tendencia número 1. Millones de personas compartieron su imagen, no la del video del terror, sino la de una maestra, una abuela de aspecto amable. Cada publicación era una pregunta. ¿Dónde estaba el Estado cuando ella necesitaba protección? La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahe, intentó calmar a la opinión pública con declaraciones vagas, pero solo logró avivar las llamas de la indignación. El público no quería un informe médico, querían una respuesta política, querían saber cómo un imperio criminal como el Grupo Sombra podía operar tan abiertamente durante tanto tiempo. En contraste, la figura de Omar García Harfuch emergió como un salvador. Para muchos, su nombre era sinónimo de acción, de resultados, de una justicia aguda e intransigente. Mientras algunos dan excusas, Harfuch da resultados, escribió un conocido analista. Pero el caso también desató un debate más profundo. ¿Por qué fue necesaria la muerte viral de una maestra para que la maquinaria estatal se activara? ¿Cuántas otras Irmas han muerto en silencio? ¿Cuántos casos nunca se han convertido en hashtag? La respuesta institucional llegó, pero llegó tarde. Y esa es la herida que más duele. Irma Hernández Cruz no era un objetivo militar, no pertenecía a ningún bando, no le debía dinero a nadie. Solo quería trabajar y vivir una vida honesta, pero en un sistema donde el silencio compra la vida, ella eligió la dignidad y pagó por ello con su vida. Murió porque alguien le eligió como ejemplo, una sentencia planificada, escrita con tinta roja en una libreta negra. Hoy, 3 de los principales responsables están detenidos. Tienen nombres, rostros y pruebas en su contra, pero ninguna justicia puede devolverle la vida a Irma. Nada puede borrar el terror de sus últimos días, ni explicarle a su hija por qué su madre se convirtió en un mensaje viral. La gente en Álamo sigue viviendo con miedo, un miedo arraigado en el subconsciente. Harfuch tenía razón, no es suficiente con llegar, hay que quedarse. Y esa es la frase que resuena en todo México, en cada pueblo, en cada aldea donde el crimen organizado se mueve más rápido que las autoridades, donde las libretas de extorsión pesan más que cualquier promesa de seguridad. Irma murió sin saber que su muerte sacudiría a una nación, que su rostro se convertiría en un símbolo, que su historia obligaría al Estado a actuar. Pero la pregunta final, la más dolorosa, sigue flotando en el aire. ¿Cuántas Irmas más? ¿Cuántos videos de terror más tienen que hacerse virales para que el Estado actúe antes de que ocurra la tragedia?